Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para mí es un gusto que es la primera vez que hablamos de este tema, que es de la medicina forense. Y para hablar de este tema nos acompaña un experto en el tema, que es el doctor Mario Alba Rodríguez, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. También fue director general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y director del Servicio Médico Forense en el Distrito Federal. Así es. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a usted. Doctor, quisiera que empezáramos a hablar del concepto de medicina forense, saber qué es la medicina forense y saber si es igual a lo que se llama medicina legal. Correcto. Mire usted, para dar una definición, hay muchas, para dar una definición breve, pero muy ilustrativa, le puedo decir que se ha mencionado a la medicina forense o medicina legal como la aplicación de la medicina al servicio de la justicia. Siempre que un practicante, un ejercitante del derecho trata asuntos que tengan repercusión sobre la vida, sobre la integridad, sobre la salud de las personas, necesita una asesoría, un auxilio por parte de un profesionista de la medicina. Entonces, este sería el punto. Surge la medicina forense o legal, surge como un enlace, como un eslabón, en la que por una parte está el campo propio de la medicina y por otra el campo propio del derecho. Ahora bien, si nos vamos a los dos términos, que son los más usuales, hay otras denominaciones. A lo largo de la historia ha habido variantes en las denominaciones. Se ha hablado, por ejemplo, de jurisprudencia médica, de medicina jurídica, etcétera. ¿La ética médica también entraría como...? Bueno, la ética médica es parte del contenido de la medicina forense, desde luego, pero no ha ocupado lugar como denominación. Los dos términos que han predominado y que vienen desde la Roma clásica son el término de legal y el término de forense, o sea, medicina legal, medicina forense. Etimológicamente, legal, como usted lo sabe, viene del latín lex legis, que quiere decir ley. Entonces, ya esto traducido, de acuerdo con la definición inicial que dimos, significa que se va a aplicar la medicina en el campo específico que el caso requiera, se va a aplicar en asuntos de la ley. Y el otro término, forense, viene también del latín, que significa, forum se llama, es la denominación, que significa un lugar, una plaza pública en la cual los magistrados, los pretores de la Roma clásica impartían justicia, administraban justicia. Y este término significa, ya si lo ampliamos, significa que la medicina va a entrar al lugar donde se procura y se imparte la justicia, se introduce a ese terreno en auxilio de los ejercitantes del derecho. Entonces, estos dos términos, como usted, vienen a coincidir. Por una parte, el término medicina legal, que nos lleva a lo que es la ley, a lo que es el ejercicio del derecho. Y por otra parte, en dónde se hace, dónde se imparte, dónde se administra la justicia. En el foro. El foro, originalmente plaza pública, y después, bueno, de acuerdo con las necesidades del progreso, pues en un recinto, en un tribunal, en un juzgado, etcétera, etcétera. Entonces, como usted ve, no hay una definición clara, una delimitación absoluta entre los términos medicina legal y medicina forense. ¿Por qué? Porque convergen. Inclusive, diría yo, en cierto modo, se complementan. Nos hablan del por qué o para qué, y nos hablan del dónde,
y cómo también. Entonces, esta sería la situación. Ahora, de estas dos denominaciones, que son las más frecuentes a lo largo de la historia, en todos los países del mundo, a lo largo de esto, los ejercitantes, los practicantes de la medicina forense, médicos, se denominan médico forense o médico legista. Sí, eso lo he escuchado. ¿De qué depende que sean una u otra cosa? Del nombramiento. Generalmente la medicina forense, en su gran mayoría, cuenta con personas que trabajan como peritos oficiales, peritos médicos oficiales. La institución en donde trabajan tiene un nombre, que algunas veces va también con el término legal y otras con el término forense. Por ejemplo, en toda la República hay una serie de servicios médicos forenses, los llamados CEMEFOS. Sí. Ahí lo está diciendo, servicio médico forense. Entonces los médicos que ahí laboran, bueno, pues de manera lógica van a recibir también esa denominación, son peritos médicos forenses. Pero hay otras instituciones a lo largo del país y también dentro del campo de la docencia, en donde el término predominante es medicina legal. Entonces esos médicos se pueden denominar como médicos legistas. Ahora, el menor volumen de médicos que participan en la práctica, en el ejercicio de la medicina forense, es de particulares. Y un médico particular no tiene nombramiento, interviene a petición de cualquiera de las partes o inclusive de un juez que solicita la opinión de un tercero en discordia, y entonces esos se dedican a otra cosa. Ok, entonces el campo de trabajo, por ejemplo, de un médico forense o médico legista es dentro de las instituciones de procuración de justicia. Predominantemente, por número, la mayoría están dentro de instituciones. En las instituciones, en los tribunales, en las procuradurías, se puede contar con listas de presuntos peritos que no trabajan en instituciones. Y entonces, llegado el momento de esas listas de personas anotadas, inscritas, ya sea la parte, o ya sea el abogado defensor, o ya sea el mismo juez, como decía yo, pueden ser escogidos y llevados a la actuación. Esos peritos no se pueden llamar estrictamente ni legistas ni forenses, son médicos particulares, pero basta con que se les denomine ya oficialmente, que tomen la protesta, en fin, que acepten el cargo, para que se les pueda llamar peritos médicos. Ahora, finalmente, el perito médico que actúa con carácter particular, o inclusive también en un momento dado dentro de alguna institución, que tiene una preparación muy especializada en un campo muy restringido, puede tener la denominación es específica de ese campo. Por ejemplo, puede haber un perito médico y psiquiatra, perito médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque la psiquiatría es una especialidad que si no se tiene la formación no se puede ejercer, a diferencia de otras ramas de la medicina que caen dentro de lo que es la medicina general y que permiten cierto intercambio, cierta actuación más amplia. También habría, por ejemplo, casos de peritos médicos neurocirujanos. Pues, si el caso que se está manejando tiene un antecedente de una cirugía a nivel del cerebro, del sistema nervioso, generalmente eso no lo maneja el médico general, sino lo maneja el especialista, y entonces se le puede denominar así. Entonces, como usted ve, el tema, el punto de la denominación de la medicina, esta medicina que liga a la medicina con el derecho, no es un asunto cortante, categórico, está sujeto a convencionalidad. Y bueno, le iba a preguntar un poco del perfil de los peritos médicos, pero ya me estaba contando que tienen que ser médicos. Sí. ¿Y la única diferencia entonces es que tengan el nombramiento de peritos? Bueno, ¿o tienen que hacer algún otro tipo de estudios? Sí, desde luego, el nombramiento, por supuesto, en un momento dado tiene plena validez, está emitido por una autoridad competente, pero en el plan de formación
de un médico que va a tener funciones periciales, que va a dictaminar, sí se requiere, punto número uno, que sea médico, definitivamente. Hay algunos antecedentes históricos, si hay tiempo los comentaré, pero en principio tener médicos. La carrera de medicina. Luego, predominante y deseablemente, que tenga, después de titularse como médico, que tenga una práctica general. Hay lo que se llama en los hospitales las residencias en donde van rotando en diferentes servicios. Y esa residencia complementa la formación del médico, la que recibió en las escuelas de medicina, y ahora profundiza y ya toma parte muy activa en la práctica de la medicina. Entonces eso es formidable. Si después de eso decide irse a la especialización de la medicina forense, entonces ya pasa a una institución en donde se den estos cursos. Generalmente estos cursos son de una duración de 2 años. Entonces tendríamos cronológicamente los 6 años de la carrera de médico, luego la residencia, que en promedio, depende de las instituciones, serían 2 años más, son 8 años, y luego los 2 años de la formación como perito médico. Son los médicos especialistas. Es una especialidad, sí. Entonces, sí, de hecho, la tendencia, la política general en este sentido es que los médicos que ingresan a las instituciones para tener esta función médico-forense sean médicos con la especialidad, habiendo pasado por la carrera, por la residencia y después ya el curso de especialidad. Entonces esto les da una autoridad ya en la materia. Quisiera que habláramos un poco como de la oferta que hay de esta especialidad, sí, de médicos forenses. Si me permite llamarles así, porque sé que sí, hay variantes. Sí. Porque, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que hace decidir a un estudiante de medicina me voy a ir a la rama de medicina forense? Sí, mire, hay muchos factores, desde luego. Yo diría que depende mucho de lo que durante la carrera profesional, el alumno, el estudiante reciba. Habrá profesores que impacten más que otros, habrá materias que llamen más la atención que otras, y en determinado momento el alumno escoge. Es como una vocación. Como una vocación, esa es la palabra. Entonces, se dan ese tipo de casos. En otros casos hay una consideración un poquito más cerebral, más fría, en decir, bueno, ¿dónde me pueden contratar? ¿Dónde se puede tener más clientela, más ingresos? Y en este sentido, la medicina forense no es de las más favorecidas. Hay especialidades que tienen un campo enorme, por ejemplo, la pediatría es muy solicitada por los estudiantes. Las especialidades de pediatría tienen siempre una gran demanda, la cardiología, la ginecobstetricia, es decir, hay ciertas especialidades que tienen mucha imagen, mucho prestigio, y también que en México particularmente se pueden cursar, se pueden aprender en diversas instituciones. La medicina forense tiene un campo más restringido. Y Doctor, luego me voy a quedar con esta idea, que nos digan dónde se estudia medicina forense en México, pero tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparecerá en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la medicina forense. Doctor Alba, antes de irnos al corte estábamos hablando de la oferta de médicos forenses, sí, de la especialidad, sí, y en dónde se puede impartir, que nos contaba usted que hay menos demanda y lugares y oferta también, de estudios, ¿no? También. Sí. ¿En dónde se pueden estudiar? Sí, mire, para empezar hay que reconocer que en nuestro país la medicina forense ya con curso de especialidad empezó tarde, a comparación de otros países. En Europa, inclusive desde el siglo XVIII empezó a haber cursos, luego se incrementaron en el siglo XIX y en el XX tomaron carta de naturalización. En México, haciendo una búsqueda histórica, se da uno cuenta de que es a partir de los años 60. Probablemente el estado de Veracruz, particularmente en el puerto, fue el que primero organizó algún curso sobre medicina forense con miras a la especialización, no propiamente una especialización, pero ya orientado. Curso que además estuvo restringido a los médicos del Estado. Ese es el primer antecedente. Este curso estuvo dado por el Servicio Médico Forense de Veracruz, encabezado por un doctor Gil, y de ese grupo empezó a cundir la idea de hacerse especialista en la medicina forense. Después, años más tarde, fue la Universidad Nacional Autónoma de México la que organizó un curso de medicina legal, de especialidad en medicina legal. Luego, un año después, un año y medio, la Escuela Militar de Graduados del Servicio de Sanidad organizó una maestría con ese contenido cubriendo créditos de una maestría, lo cual implicó que, a diferencia de la especialidad, se ampliara el programa a 3 años. Y después, en el Servicio Médico Forense, con el aval de la División de Estudios Superiores de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, se abrió también la especialidad. Y de allá para acá se han abierto cursos, sobre todo en los servicios más importantes de carácter forense, como son el de Guadalajara, que es un instituto, el del Estado de México, el del Estado de Nuevo León, en fin. O sea que sí hay donde especializarse, hay más oferta educativa, a lo largo de la República, efectivamente. Y sí hay demanda, sí hay interés. Vuelvo a insistir, no con la plétora que tienen otras especialidades, no tienen el atractivo práctico, el prestigio que tienen otras especialidades. Comentábamos hace un momento que para el común de las personas hay ciertas especialidades que inmediatamente conllevan a su conocimiento de manera general. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona no médica, no abogada, no licenciada en Derecho, ¿qué cosa es un cardiólogo? ¿Qué hace un cardiólogo? De inmediato le va a decir que trata las enfermedades del corazón. Pero si usted le pregunta a esa misma persona, una del mismo nivel, ¿qué es la medicina forense? ¿Qué hace el médico forense? Muy probablemente no lo va a saber, ¿verdad? Así es de que, a pesar de que ha habido un impulso importante a través de la televisión, ha habido muchos programas, sigue habiendo, que además resultan muy atractivos, muy interesantes, sobre aspectos de criminalística, de medicina forense, casos legales, la vida, la actuación de un abogado famoso. Todo eso ha creado un ambiente de cierta introducción a lo que es la medicina forense, la criminalística y, bueno, inclusive el propio derecho en la parte penal. Como que sí cuenta también eso, se ha ido haciendo más conocida, más accesible. Yo quisiera que nos platicara, doctor, acerca de, como usted sabe, se reforma nuestro sistema de justicia penal en el 2008 y ahora se transforma en un sistema penal acusatorio. Claro.
En este sistema tienen participación los peritos forenses. Claro. ¿Cómo participan? ¿Cuál es la participación de ellos? Bueno, mire, en esencia, y no podría ser de otra manera, el dictamen pericial tiene que permanecer buscando los más altos niveles de calidad. Tiene que ser imparcial, estrictamente técnico, perfectamente apoyado en hechos, en informaciones, en los últimos avances de la ciencia médica. O sea, en ese terreno permanece la exigencia para el perito. Lo que yo creo es que este nuevo sistema de tipo acusatorio y oral viene a reforzar la intervención del perito. Hasta la fecha ya sabemos que progresivamente se empieza a echar a andar, ya en algunos estados ya está, inclusive de meses atrás, en otros está empezando parcialmente, etcétera, pero fundamentalmente tenemos que el perito médico particularmente, era llamado, hacía su investigación, llegaba a conclusiones y presentaba su dictamen. Y muchas veces nunca veía al juez, nunca llegaba a ese nivel. El juez se daba por servido con el dictamen. Y no había como una retroalimentación, ¿no? Si el juez o el caso tuvieran más preguntas acerca del caso. Bueno, claro, si las hubiera, ¿sí? Por supuesto que tiene la facultad de solicitar la comparecencia o el informe por escrito que le amplíe el trabajo del médico. Pero le puedo decir que en la práctica esto era poco frecuente. Ahora con el sistema acusatorio se va a reforzar, porque ya de una manera concreta se dice que los peritos podrán ser llamados, podrán ser citados para comparecer en relación con su dictamen. ¿Qué pruebas hizo? ¿Por qué las hizo? ¿Por qué llega a tales más cuales conclusiones? Que explique tal y cual terminología, en fin. Y esto en la etapa inicial del sistema, que es la etapa de investigación, o sea, ante el Ministerio Público, luego en la etapa intermedia, pero predominantemente en la etapa del juicio. En la etapa del juicio, pienso yo que a la hora que el sistema esté funcionando ya a pleno vapor, va a ser una constante. Y aparte muy importante, sí, ¿no? Sí. Ahora, esto tiene una ventaja muy importante. Usted sabe que este sistema pide la presencia del juez. Ya no se va a tratar de que derive su función en otra persona, de cualquier nivel que sea. Entonces, la presencia del juez es muy importante, porque finalmente de la convicción que él obtenga de todos los peritajes, de todos los estudios, de todas las declaraciones, etcétera, de eso depende la sentencia. Entonces, obligadamente la presencia del juez le va a elevar el nivel a las sesiones, a las audiencias, y entonces los peritos también se van a ver obligados a hacer bien su trabajo, ¿no? A hacer su trabajo lo mejor posible, porque además van a comparecer públicamente, que es otro de los principios del nuevo sistema, la publicidad, sí. Y entonces va a tener que preparar muy bien sus asuntos, sus casos, inclusive es posible que se requiera algún material gráfico, algunas estadísticas, alguna fotografía de un experimento, en fin, yo creo que es muy beneficioso, que va a ser positivo para la administración de la justicia, y para el perito médico lo siento como un reconocimiento, como un estímulo y como algo que le va a dar mayor nivel, mayor categoría. Ya estaremos al pendiente ahora que estén participando en los juicios orales. Doctor, también quisiera que me platicara, quisiera adentrarme un poco más a la labor, a lo que hacen los médicos forenses. Por ejemplo, en caso de que se cuente con un cadáver, ¿qué tipo de información encuentra un médico forense acerca de este cadáver? Claro. Bueno, mire, yo empezaría diciendo que en la práctica médico-forense hay dos grandes campos. El campo de los cadáveres, de las personas fallecidas, por cualquier tipo de causa que sea, accidente, homicidio, suicidio, en fin, cualquier causa de que se trate.
y otra, el de la práctica, que en el terreno médico corresponde a lo que se llama la clínica. La palabra clínica viene del griego, kliné quiere decir cama, entonces nos da la imagen típica del médico de cabecera, el médico que llega a ver al paciente allí padeciendo, sufriendo en el lecho. Entonces, estas dos partes en algunas instituciones se combinan, cuando menos parcialmente, y en otras quedan completamente independientes. Por ejemplo, hay en las delegaciones, en las agencias del Ministerio Público, hay médicos adscritos que no van a ver a los cadáveres. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde examinar clínicamente a las personas que llegaron a esa agencia a hacer una denuncia, una querella, a presentar una querella, en fin. Ellos no tocan, no se meten en el terreno de la autopsia. En los servicios médicos forenses generalmente la mayoría llegan cadáveres. Y los cadáveres tienen un destino prácticamente oficial, que es la autopsia obligatoria, ¿no? La autopsia que se hace por ley. Pero en esos servicios médicos forenses, en grado variable, depende del lugar de que se trate, también ven casos de personas vivas, o sea, también hacen clínica. Eso es muy importante porque en un inicio, y mucha gente podría pensar que nada más se trata, y mucho por el servicio médico forense, de ver cadáveres. Sí, y no lo razón. Es lo que más impacta, ¿no? Probablemente. Entonces, así es. Pero entonces, el campo de la medicina forense abarca los dos aspectos. Por ejemplo, una persona lesionada con arma de fuego, pero que sobrevive. Bueno, pues no vamos a pensar por ningún motivo en autopsia, ¿verdad? Necesitamos un buen estudio clínico que nos diga si efectivamente las características de las lesiones corresponden a arma de fuego, dónde estuvo la entrada, dónde estuvo el orificio de salida, si es que lo hubo, si no, dónde está ese proyectil que no salió, qué sintomatología, qué pronóstico tiene, esa arma, ese proyectil lesionó órganos vitales, está en peligro de morirse la persona o se va a recuperar, y si se va a recuperar, habrá secuelas, no habrá secuelas. Entonces es muy diferente, son campos muy distintos, se complementan de una manera indisoluble y depende del lugar de trabajo del perito, de eso depende, más que de consideraciones teóricas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los cadáveres, ¿qué información podría dar? ¿Cuál es la información más relevante o que nos da un Bueno, cuerpo? en la mente del practicante del derecho, de la autoridad judicial, en la mente está como punto importantísimo, capital, la identificación de la causa de la muerte. A ver, dígame si, aunque la persona haya sido agredida físicamente, puede no morir por la agresión, por efectos de la agresión, sino coincidentemente, en un caso así teórico, coincidentemente puede presentar, por ejemplo, un infarto cardíaco, y muere de infarto cardíaco a pesar de que fue golpeada y traumatizada múltiplemente. Entonces, para evitar esa disyuntiva, que quede, ya se dé por hecho, no, pero es que lo golpearon y por eso se murió. Entonces tenemos la necesidad, la autoridad judicial, de que le digan pericialmente, esta persona murió de tal y tal causa. Es el elemento número uno, el más trascendente, causa de la muerte. Y por ejemplo, o sea, ¿qué cadáveres tienen que llegar por ley al servicio médico forense? Sí, cómo no. Bueno, en general se puede decir que todo caso de muerte súbita o muerte inesperada. Una persona está haciendo su vida normal, va a su trabajo, tiene contacto con sus autoridades, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, hace una vida familiar y de repente un día aparece muerta. Entonces nadie se lo esperaba. Entonces hay una incógnita, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué muere? No será un hecho criminal, no será una acción delictiva la que le causó la muerte. Entonces ese sería un punto así de entrada. Muertes que súbitamente se dan, que no tienen una causa evidente que las haya producido y que hay que proceder a la autopsia para desentrañar
la etiología, la causa. Bueno, el otro caso es al contrario, de la obvia evidencia, ¿verdad? En donde una persona está en una reunión, está en un centro nocturno y entra en conflicto con otra, se lían a golpes y uno de ellos saca un arma y finalmente lo agrede o se agreden mutuamente. Bueno, pues ahí al morir la persona, pues es una muerte evidentemente violenta, en donde está casi de entrada ya abierta la causa de la muerte, pero que para fines legales, para fines de juicio, sí necesita la autopsia, para que le diga qué tipo de instrumento o arma se utilizó, qué órganos afectó, pudo la persona, habiendo recibido, en el caso que hayan sido lesiones múltiples, algunas iniciales y a pesar de eso seguir en el enfrentamiento, o fueron de principio ya lesiones mortales, inhabilitantes, y si hay una serie de lesiones, cuál de ellas fue la que, o cuáles fue la que directamente le causó la muerte. Es muy importante porque se puede, con estas informaciones, se puede deducir la relación entre la víctima y el victimario. Estaban frente a frente o hay lesiones en la espalda. Que ¿también se apoyan con otros peritos que no sean forenses? Claro, sí. ¿Trabajan en conjunto? Sí, desde luego. La medicina forense y la criminalística están indisolublemente reunidas y hay un complemento, se retroalimentan entre ellas, tienen es decir, si se quiere hacer un buen estudio pericial, tiene que involucrar a las diversas ramas de la criminalística, según sea el caso de que se trate. Pero entonces hay eso, ¿no? La autopsia puede ser, como ya dije, porque no se sabe de qué murió la persona, porque sí se sabe, pero se tiene que precisar para una serie de consideraciones, y finalmente en otros casos así específicos. Por ejemplo, las muertes en los reclusorios o penales, prácticamente en el 100% de los casos deben estar sujetos. Aunque se mueran de enfermedad. Porque siempre hay, sobre todo para los familiares, aquella idea de que lo mataron dentro del penal, ¿verdad? Prácticamente en el 100% de los casos, como una especie de salvaguarda para las propias autoridades penitenciarias, que se demuestre que no, que la persona, bueno, se suicidó o murió de una causa médica, puede ser también. Entonces, sería esto fundamentalmente. Y habrá otros casos así muy, muy señalados, en donde convenga, inclusive pudiera haber un móvil, un motivo de carácter, ¿qué diría yo?, científico, de saber de qué murió una persona. Los accidentes también, ¿no? Todos los accidentes, la gente que muere en un accidente de tránsito, es la regla, tiene que... Es la regla, sí. Por supuesto que ahí si la persona tiene familiares, estos pueden considerar que no tiene caso, que no quieren que se haga la autopsia, y pueden solicitarle al Ministerio Público que la dispense. Es posible también. Hay actualmente, me voy a prolongar un poquito, hay actualmente otros tipos de autopsia. ¿Cómo otros tipos de autopsia, dirá usted? Sí, la autopsia típica, normal, bueno, pues consiste en estudiar al cuerpo externamente, en la superficie corporal, ver qué lesiones, qué alteraciones, etcétera. Si esto, por razones perfectamente justificadas, no procede, entonces existe lo que se llama la autopsia virtual. La autopsia virtual se puede hacer con recursos tecnológicos modernos de la radiología. La radiología es la especialidad médica que utiliza originalmente los rayos X. Al tomar radiografías y se ve los órganos y se puede ver por ahí un cuerpo extraño que es un proyectil, por ser metálico es opaco, etcétera. O bien no se hace la autopsia típica, sino que se hace este tipo de estudio en lo que se llama tomografía computada o resonancia magnética.
Son dos estudios modernos. Sí, que esos son conceptos que nosotros siempre habíamos ligado a la medicina que conocemos, a la clínica, sí, así los cardiólogos. Sí, exactamente. Bueno, y entonces se puede con esos métodos de resonancia magnética o de tomografía computada, sin abrir el cuerpo, ver prácticamente en tercera dimensión a los órganos, a los tejidos en general, y entonces, sin hacer autopsia típica, se puede hacer una descripción. El proyectil entró por tal parte del tórax, recorrió, lesionó el pulmón, el pericardio, etcétera, y vino a salir en la parte opuesta de la cara posterior del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un recurso extraordinario que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se ha vuelto no rutinario, pero sí muy frecuente, por razones de religión, por razones de compasión, o simplemente por un rechazo a la práctica de la autopsia, no se hace, y entonces se pide como sustituto. Se llama autopsia virtual. Autopsia virtual. Doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y dar sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la medicina forense y nos acompaña el doctor Mario Alba Rodríguez. Doctor, pues hace un rato en el bloque anterior hablábamos de la medicina forense, pero estábamos hablando en casos de cadáveres, de autopsia. Pero quisiera que habláramos de la medicina forense que usted nos comentaba como clínica, ¿no? Que no tiene que ver con muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera que nos platicara la importancia de la medicina forense en casos de violencia intrafamiliar y también la relación de la medicina forense en casos de tortura. Claro que sí. Bueno, en ambos tipos de delitos que serían los provenientes de la violencia intrafamiliar y de la tortura, en ambos la intención de quienes actúan de manera deliberada y por supuesto ilícita es lastimar, es hacer pasar sufrimientos a una persona. No buscan la muerte de la persona. Generalmente, al contrario, tratan de que sobreviva para no cargar con ese delito tan grave que es el homicidio. Entonces, esta violencia que se da dentro de la familia es, a mi modo de ver, es una forma de tortura. Hay una enorme diversidad de formas de esta violencia familiar. Sabemos que hay una violencia física, hay una violencia psíquica, violencia afectiva, económica. Hay muchas vías para hacer padecer a un familiar, generalmente las partes débiles de la familia, que serían, pues, por una parte o por un lugar, los niños, los menores de edad, las mujeres, sigue habiendo, y biológicamente así es, físicamente el predominio del sexo masculino de manera general, y hay otro sector que también se ve afectado, desgraciadamente con frecuencia creciente, que es el de las personas de edades avanzadas, y quedan en un capítulo más doloroso todavía los incapacitados, ya sea con deficiencia mental, ya sea con deficiencia física, que se convierten en una carga, entre comillas, para los familiares que sostienen la economía familiar, la economía del hogar, y entonces descargan sus frustraciones, sus insuficiencias en estos miembros. Entonces, de manera general, la violencia intrafamiliar se ejerce contra la parte más
más débil de la familia. Y adquiere formas que a veces hasta parecen increíbles. No puede uno entender cómo una madre o como un padre maltratan a un hijo, quemándolo, arrojándolo, atándolo, encadenándolo a un mueble, etcétera. Es algo terrible. En lo que se refiere a la tortura, el término tortura, por disposición internacional, implica la provocación voluntaria de esos sufrimientos, de esos dolores, de esas molestias, de manera deliberada para obtener información, para delatar a compañeros o cómplices, según quiera llamarse, o para amedrentar a manera de que no se pongan en el camino de los delincuentes o de las autoridades, porque desgraciadamente este fenómeno de la tortura, que es de toda la vida de la humanidad, es un fenómeno que implica un desnivel jerárquico. Generalmente la tortura se practica por personas que reciben la orden de un superior jerárquico. Entonces el superior jerárquico le encarga, entre comillas, que saque tal información del detenido, y entonces él es el que practica, el subordinado es el que practica la tortura, con sus enormes variantes también, en donde de una manera maligna entra en juego el ingenio para producir el mayor dolor posible, el padecimiento, el sufrimiento más intenso, y además buscando que no queden huellas, que no queden mayores señales. Para esto, desgraciadamente, y aquí tocamos otra vez a la profesión médica en otra faceta, a veces estas maniobras de tortura son asesoradas por personal de salud. En algunas prisiones internacionales se ha dado el caso de que sean estas personas del personal de salud, no forzosamente médicos, pero pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, que tienen conocimientos, que aconsejan cierto tipo de procedimiento, o bien que están presentes, este personal médico, están presentes en el acto, en los actos de tortura, y están pendientes hasta dónde puede suspenderse esa tortura para evitar que se vaya a llegar a la muerte. No quieren eso, ya lo habíamos comentado. Entonces, esto crea ahí un ambiente, lo que usted mencionó en un momento dado, de la ética del profesionista, la ética de la clase médica, que por supuesto tiene que estar presente. Por ningún motivo deberá una persona del campo médico prestarse a ese tipo de acciones. De hecho, en algunos países ya las asociaciones, los colegios, las sociedades médicas ya han emitido comunicados en donde prohíben de manera puntual que los médicos participen en ese tipo de acciones, que ni siquiera sean testigos, que no se presten. Ahora, ya en el terreno práctico a veces es difícil, porque como según dijimos hay una autoridad superior de la cual depende el que se va a convertir en torturador. Pues no es fácil para un inferior jerárquico, para un subordinado, negarse a lo que le están ordenando, porque sabe que le puede ir de por medio, pues desde luego la ocupación, mismo, la misma suerte, pero sí. Además puede ser él víctima también, ¿no? Pero entonces ahí se necesita una enorme fortaleza para que no haya aceptación de ese tipo de conductas. ¿Y en qué momento entran en contacto con los médicos forenses las personas que fueron torturadas o los niños maltratados? Sí. Se tiene que levantar una denuncia para que sea el primer contacto con un médico. Sí, desde luego. Bueno, mire, en primer lugar se ha tomado ya como de cartabón el que toda persona, ya sea del campo de la violencia intrafamiliar o de la tortura, toda persona de la cual se tome conocimiento por esos motivos, sea examinada primero, inclusive antes de hacer su declaración ante las autoridades o ante quienes la detuvieron, un examen físico completo, físico y mental. ¿Estos médicos se encuentran
en las delegaciones o solo en el servicio médico forense, que también nos contó que sí había. Exactamente. Entonces, ese debe ser el punto de arranque, para que no se diga que el día de mañana que presentó lesiones, le fueron producidas ya detenido, o la contraria, ¿no? Se pueda afirmar que no, que esas lesiones ya las certificó el médico en el momento mismo que ingresó, ya venían de allá, a lo mejor ni siquiera eran producto de la detención. Entonces ese es un punto de arranque muy importante. Obligatoriamente el estudio de la persona afectada en su primer contacto con la autoridad que detiene o que inicia la investigación. Y durante y posteriormente a la investigación, las personas afectadas, bueno, pues evidentemente requieren un estudio médico, también así físico integral, completito, en donde se vea si hay huellas de quemadura, huellas de azotes, de golpes, piquetes, lesiones punzantes, lesiones que pudieran corresponder a intentos de estrangulación, lo muy común, lo muy frecuente, que haya habido amago de asfixia con una bolsa de plástico que le impide el intercambio gaseoso, o la sumersión en líquidos puros o negros y que en un momento dado le causan una sensación terrible de angustia y de inminencia de la muerte a la persona agredida. Entonces, hay una serie de lesiones que el médico forense debe conocer, en general las conoce, muy características de cierto tipo de lesiones, que están ligadas al maltrato familiar y a la tortura. También hay médicos forenses en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Si un niño de manera recurrente llega al hospital por golpes, claro, diciendo que se cayó, ¿no? Claro que sí. Sí, hay un médico, o sea, el médico que lo atiende decide, no, necesito que venga un médico forense a decir que esto no es un accidente. Sí, en algunos hospitales, tienen que ser hospitales importantes, institucionales, hay inclusive agencia del Ministerio Público y hay médico adscrito. Pero qué bueno que toca usted el tema, porque para fines de pericia, de peritaje, la autoridad tiene la facultad de recurrir a cualquier médico. Puede no estar dentro del hospital, puede pertenecer a una sociedad médica o a un grupo universitario, donde la autoridad encuentre a priori la mejor calidad de un dictamen que a él le interesa. Entonces, no forzosamente tiene que ser institucional. Pero volviendo a su pregunta, sí, así es. Entonces, voy a plantear muy brevemente un caso teórico. Llega la mamá con el niño, lo presenta en la consulta externa, el médico lo explora y le dice la madre que se cayó en la cama y que se golpeó en el suelo, pero resulta que el médico al explorar encuentra lesiones que lo hacen pensar muy fundadamente que ese niño, además de que pueda traer una contusión, trae quemaduras en las manos así circulares, muy típicas, con el diámetro habitual de un cigarrillo. Esto ya no tiene relación con una caída de la cama, entonces él sospecha la posibilidad de maltrato, y inclusive en algunos hospitales hay ya un protocolo establecido. ¿Qué se hace en esos casos? Los médicos están obligados a reportar. Claro, hay la obligación de reportar. Y segundo, puede entrar en juego todo un mecanismo. Puede haber ya un grupo de trabajo social que toma cartas en el asunto, que va a investigar y que en su caso puede inclusive hacerse la denuncia ya ante el Ministerio Público. Entonces sí se echa a andar todo un mecanismo. En esto se ha progresado en México. Ahora se ha estado hablando recientemente mucho del bullying, que es una forma, pues no estrictamente de violencia familiar, es del ambiente escolar casi siempre, y que se da entre compañeros. No falta el grande, el fuerte del grupo que quiere imponer su voluntad y que llega al maltrato, al golpe del compañero, ¿verdad? Es una especie de derivación también. También ahí se aplica entonces. En un caso es el hogar, el lugar donde
efectúa la violencia. En otro caso es la escuela, el ambiente de juego, etcétera, y finalmente tendríamos como lo más grave, lo más execrable, la tortura, esta deliberada, tendiente a perjudicar, a lesionar, pues con fines de obtener una confesión o una información, malamente, porque usted sabe que por ley una confesión obtenida en esas condiciones no tiene validez, no queda completamente fuera. Esto debería ser un deterrente para la práctica de la tortura, pero no lo es, no lo es. Afloran los instintos, aflora la pasión, sobre todo si el que va a torturar se siente afectado por algunas actuaciones del detenido, y entonces da curso a sus acciones de tipo sádico verdaderamente, que van a desembocar en que se obtenga la confesión, porque llega un momento en que la persona, ante la inminencia de la que lo maten, va a confesar lo que le pidan, pero no, es una confesión que no tiene validez legal. Entonces, como que resulta un absurdo inconcebible que, a sabiendas de que lo que confiese la persona bajo tortura no tiene validez legal, de todo modo se haga, como para desfogar ciertos instintos. Doctor, nos queda un minutito, pero quisiera no dejar de hablar de sus publicaciones. Muchas Usted gracias. es uno de los pocos autores mexicanos en la materia, y quisiera enseñar que es el Compendio de Medicina Forense, sí, y también el Atlas de Medicina Forense. Así es. Quisiera que nos platicara brevemente acerca de estas dos publicaciones. Sí. Bueno, mire, el primero de los dos, el compendio, surgió, yo he dado la materia, la cátedra de medicina forense por muchos años en diversas escuelas de medicina, y al principio lo hacía yo de una manera conservadora, tradicional en cierto modo. No tenía un libro de texto específico, porque los textos originalmente, y todavía hasta mediados del siglo pasado, el siglo XX, eran textos del extranjero, de autores extranjeros, de muy buena calidad técnica, pero con un grave defecto, que tenían como base, tenían el enunciado de las legislaciones propias de esos países de donde venían los autores. Entonces llegó un momento, y no muy tarde después de que me inicié, en que consideré que era conveniente tener un texto propio para la cátedra en particular que yo impartía, y además para ponerlo a disposición de los estudiantes del país, donde quiera que se encontraran. Entonces, esa fue la idea, y de ahí la denominación de compendio. Es una obra dedicada al aprendizaje, fundamentalmente de pregrado, aunque tiene partes aplicables al posgrado, pero fundamentalmente pensando en el estudiante que está haciendo la carrera de medicina, y al que hay que darle los conceptos fundamentales, que algunos de ellos son relacionados con su práctica médica, cómo debe comportarse, qué es el consentimiento informado, cuántos son los honorarios que puede cobrar, etcétera, qué responsabilidades contrae desde el punto de vista legal. Es muy importante que en México se pueda contar con esta herramienta aplicada a la legislación mexicana. Eso es punto fundamental. Doctor, nuestro tiempo se terminó, pero yo le quiero agradecer muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema. Fue un gusto, estoy muy contento de haber estado con usted, le vuelvo a agradecer la invitación. Y claro, yo entiendo que en este y en muchos otros temas que usted trata, pues no hay tiempo que alcance, porque no hay tiempo, tienen tantas derivaciones, tantas consideraciones que hacerles, que se vuelve algo que además es apasionante, es interesante. Un programa muy enriquecedor y muy interesante, y le agradezco muchísimo. Encantado. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado. Mi nombre es Luz María Saucedo, y los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.